hay una enseñanza que en la Iglesia Apostólica del primer siglo era fundamental y en lo cual insistieron los apóstoles para que todo creyente recibiera la promesa del Padre, lo que habló Jesucristo, el bautismo con el Espíritu Santo. Y hoy día vamos a cubrir este tema para que toda persona aquí tenga la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo. En los tiempos en que estamos viviendo, se necesita constantemente la guía del Espíritu Santo para todo creyente. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y con respecto a eso, tener el bautismo del Espíritu Santo es crucial en la vida. Si pudieran abrir sus Biblias en Hechos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 11 para ver todo el contexto en el cual Jesús enseñó de este tema. Y quisiera pedirle al pastor Claudio si pudiera orar para, antes de empezar con esto. Padre, te damos gracias por tu presencia hoy en este lugar. Gracias por la honra, el honor de estar delante de la presencia de Dios, sin ser consumidos por nuestras maldades, sino al revés, siendo justificados por la sangre de Jesucristo. Hemos sido justificados por su sangre. Gracias, Señor. Gracias. Y lo que Jesús nos prometió fue que esperásemos la promesa del Padre. Padre, hoy día queremos recibir tu promesa en el nombre de Jesucristo, confiado en tu verdad y en tu fidelidad. Hoy es día que mi vida viva lo nuevo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con el Espíritu Santo, una de las cosas que ocurre es que hay libertad. Entonces, no necesariamente alguien puede ser lleno del Espíritu cuando nosotros decimos, bueno, ahora vamos a orar, sino que puede darse mientras uno habla. Que alguien pueda recibir la plenitud del Espíritu Santo, y si eso ocurre, gracias Señor, comienzan a manifestar lo que el Señor les da con absoluta tranquilidad, porque en la presencia del Señor hay libertad y nosotros nos gozamos cuando vemos eso. Así que hay algunas veces que la gente empieza a llorar. Hay otras veces que el que está al lado empieza a reírse. Cual sea la manifestación, nosotros no podemos estar más tranquilos de ver las distintas opciones. Gracias, Señor. En mi primer escrito, Teófilo, escribe el apóstol Lucas, compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Lucas, médico de profesión, es considerado también uno de los grandes
historiadores de la antigüedad. Es muy exacto en sus informaciones que da. En mi primer escrito, Teófilo, y hace referencia al Evangelio, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es increíble, en un pasaje tan corto, todo lo que hay. Es una doctrina fundamental de la Iglesia Apostólica primitiva. El bautismo con el Espíritu Santo. Una experiencia y una enseñanza clara para los apóstoles. Y entre los cuales destaca Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Pablo. Un bautismo con el Espíritu Santo que es subsecuente al bautismo, como enseña Jesús aquí, al bautismo de arrepentimiento o el bautismo en agua que hizo Juan. Este bautismo es un bautismo que ocurre después o a veces conjuntamente cuando la persona nace de nuevo. Esto es lo que enseñaron los apóstoles y que iremos viendo en las Escrituras, y que es una experiencia con el Espíritu Santo para todos los creyentes, que ha sido muy atacada por el espíritu de anticristo a través de los siglos. Porque como enseñó Jesucristo, con el bautismo del Espíritu Santo recibiremos poder para ser testigos de Jesucristo.
vamos a ver casos que aparecen en el libro de Hechos con respecto a esto. En Hechos capítulo 8. Bueno, todos sabemos de que en Hechos capítulo 2 viene Pentecostés y que ahí todos los creyentes reciben este bautismo. Pero vamos a ir al capítulo 8. Dice del versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esa es una de las maneras que aparece. No dice específicamente que profetizaran o hablaran en lenguas, pero sigamos la escritura. Hechos 9:17. Aquí es la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Y en el versículo 17, he enviado una persona de la iglesia en Damasco, que se llama Ananías, que Dios le dice que vaya a orar por Saulo. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Aquí el apóstol Pablo es convertido, ha nacido de nuevo, es bautizado, se supone, en agua, pero también recibe el bautismo del Espíritu Santo y no aparece ni que profetice ni que hable en lenguas, tampoco. Sigamos adelante. Primera de Corintios 14:18. El apóstol Pablo escribe: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. En algún momento habló en lenguas. Ahora, en el Nuevo Testamento aparecen dos palabras en el original griego con respecto a lenguas. Una palabra es xenolalia, que significa lenguas conocidas. Así como a mí en los años me ha tocado ver gente con el Espíritu Santo que empieza a hablar, no saben hablar una lengua y el Espíritu Santo les da la capacidad en hablar sin acento en esa lengua a gente que habla esa lengua solamente. Xenolalia, lengua conocida. Y la otra palabra en el griego es glosolalia, que significa lengua desconocida. Cuando el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, la palabra ahí en el griego es glosolalia, lengua desconocida. En Hechos, capítulo 10, el apóstol Pedro
predica en casa del centurión romano Cornelio, que en el ministerio de Pedro es el primer no judío que llega al Señor. Y está toda su casa, sus familiares, su servidumbre, están todos ahí escuchando al apóstol Pedro. Y en el versículo 44 muestra qué ocurre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Implícitamente están ocurriendo las dos cosas. La palabra que usa lengua es glosolalia, lenguas desconocidas, pero también dice que glorificaban a Dios. O sea, también está hablando en un idioma conocido al mismo tiempo. Esta doctrina ha sido muy cuestionada y atacada por el espíritu de anticristo, uno de los principales que a través de los siglos ha actuado en contra de la iglesia de Jesucristo, en contra de los creyentes. Es poderoso ese espíritu. El que organiza todas las religiones. Romanos 3:20. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. No hay ni una religión. Escuchen, cualquier persona que ha estado bajo la influencia de la Iglesia Católica de Roma o la Iglesia Ortodoxa de Bizancio. Esas dos iglesias nunca a través de los siglos han salvado a nadie. Ni aún Francisco de Asís, tratando de hacer lo mejor para Dios, nunca pudo justificarse frente a Dios por ninguna obra que hizo. Enseña el apóstol Pablo que uno puede dar toda su fortuna a los pobres y a Dios eso no le sirve de nada. Ni una obra del ser humano puede llevar a una persona a Dios. Es justo lo contrario. No hay ni una religión que salve a nadie. Es solamente una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Jesucristo dio una de las declaraciones más definitivas en la historia de la cristiandad. Cuando él, al apóstol Tomás, le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo enseñó que ni una religión salva a nadie. Ni una iglesia salva a nadie. Es solamente Él, la persona, el Hijo de Dios. Es la única persona que el Padre Celestial reconoce como Salvador del mundo. Es radical el mensaje del cristianismo. Cuesta mucho para la gente religiosa aceptar ese hecho, que no pueden ser buenos, que no traten. Ahí en Romanos 3:20, el apóstol Pablo explica que el único propósito por el cual Dios dio la ley
es para mostrarnos que ni uno de nosotros la puede cumplir. Entonces, ¿para qué tratar? Hay gente que dedica una vida a eso y nunca va a ser suficiente hasta que llega de pronto el Espíritu Santo y les revela solamente por fe, creer en Jesucristo. Cuando uno acepta eso, el mismo Espíritu Santo nos da convicción de pecado y entonces nos lleva a arrepentirnos. Por eso el primer mensaje de Jesucristo fue: arrepiéntanse. El reino se ha acercado. Es así. El apóstol Pablo está en un viaje misionero. Y de pronto escucha de que hay unos creyentes en la ciudad de Éfeso. Es bien importante la ciudad de Éfeso y la iglesia en Éfeso, porque fue fundada por el apóstol Pablo, fue después pastoreada por el apóstol Juan. Es la iglesia madre de la cual salieron todas las iglesias que aparecen en Apocalipsis. Y en Hechos capítulo 19 aparece esta experiencia que tiene el apóstol Pablo y cuál es la opinión de Pablo con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Porque hoy en día y a través de los siglos han surgido muchas veces voces que dicen que no es necesario el bautismo del Espíritu Santo o que es imposible. Y detrás de esas posiciones siempre está la cola del espíritu de Anticristo. Esto es lo que enseñaron los apóstoles siguiendo la enseñanza de Jesucristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Hablaban en lenguas, la palabra glosolalia, en lenguas desconocidas. También profetizaban. Esas dos cosas pueden ocurrir con el bautismo del Espíritu Santo. Uno tiene que estar dispuesto. Señor, lo que tú quieras. El Espíritu Santo, enseñó el apóstol Pablo, y esto aparece en 1 Corintios 14, reparte dones como Él quiere. Él los reparte. Uno puede querer ciertos dones, pero el que los reparte es el Espíritu Santo. Entonces, uno tiene que someterse a Él. Ahora, ¿por qué es importante
hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. 3 veces en el libro de Hechos dice 3 veces que hablaron en lenguas, glosolalia. Por 2 o 3 testigos una materia es determinada en la Biblia. Entonces, los que reciben el bautismo del Espíritu Santo sí o sí reciben el don de lenguas. Aparte de otros dones que da el Espíritu Santo, que reparte. Pero el don de lenguas está siempre presente. ¿Por qué es importante? Primera de Corintios 14, 2, escribe el apóstol Pablo. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Habla en el lenguaje del Espíritu Santo. Incluso en Romanos 8 dice que a veces con gemidos indecibles. Pero el Espíritu es el que hace que uno ore en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, puede que uno no sepa por qué orar. Por una persona, por una situación. Y el Espíritu Santo nos insta a orar en lenguas, porque oramos en la perfecta voluntad de Dios. Primera de Corintios 14, 4. El apóstol Pablo escribe: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Hay algo espiritual que hace el Espíritu Santo con nuestro espíritu, que cuando oramos en lengua, Él nos edifica. Entonces, hay gente que a veces pasa por situaciones muy difíciles y puede que estén muy quebrantados. Y uno empieza a orar en lenguas y de pronto se va todo ese peso. El Espíritu Santo nos edifica. Cuando yo recién empecé a caminar con el Señor y recibí el bautismo del Espíritu Santo, el mínimo que oraba eran 20 minutos al día en lengua. Después me di cuenta de que uno podía orar todo el día. Porque ora en la perfecta voluntad de Dios. Y hay algo poderoso, poderoso en la oración. Es un misterio. Pero Dios nos lleva constantemente a orar para que se haga su voluntad y ocurran milagros grandes. Grandes. Me recuerdo una vez que iba manejando en Dallas, iba manejando y empecé a orar en lengua, El Señor me lleva mucho rato orando en lengua. Señor, ¿por qué estoy orando? Le pregunté. Estaba orando por un general del ejército turco que es creyente. Cuando llegue a la presencia del Señor, de repente ahí en el cielo, cuando uno vaya caminando, gracias por haber orado por mí. La experiencia que marcó a los apóstoles en su relación con Dios fue el bautismo del Espíritu Santo. De ser un grupo que estaba bastante atemorizado después de lo que había ocurrido con Jesucristo, con las autoridades del Sanedrín, las autoridades romanas, estaban asustados que a ellos les podía pasar lo mismo. Y cuando llega el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, es precioso lo que ocurre, precioso.
Leámoslo. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés significa el día 50, el día en que salen los primeros frutos. Y la primicia de los primeros frutos fue Jesucristo. Y Él es representado por la vara de almendro, porque el almendro es el primer árbol que saca su florcita en febrero por ahí, fines de febrero en Israel. Él es la primicia. Después los primeros frutos. Estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien claro, eso ocurre. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ahí está la xenolalia. Estaban atónitos y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, se están dando las dos cosas. La xenolalia, lo escuchamos hablar en nuestra lengua, y la glosolalia, lengua del Espíritu Santo, lengua no conocida. Ocurre eso. Con el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, que había estado atemorizado, se levanta y comienza a predicar el Evangelio con poder, sin temor, y se convierten como 3.000 personas. Es con el Espíritu Santo que puede ser testigo una persona de Jesucristo. Y el mensaje que tiene la persona que es llena del Espíritu Santo es uno solo: Jesucristo. Y entiende uno que la humanidad se divide en dos grandes porciones. Uno, pequeña, los que conocen a Cristo. Y una grande, ahí está Boric, ahí está, ¿cómo se llama? El señor Jackson. Todo eso, perdido. Necesitan a Cristo. Hay que orar por esa gente. Hay que orar. Hay que orar. Si oramos por ellos, nosotros cambiamos la historia de este país. No el diablo lo que ha trazado para destruir nuestra nación, desmembrarla. No, Señor. Nosotros de rodillas vamos a cambiar todo eso. Va a ser otra la historia. Si esa gente llega a Cristo, Dios me libre al pobre Frente Amplio. Se le va a poner muy angosta la cosa. Cualquier persona con el Espíritu Santo es usado por Dios para hacer la diferencia en esta humanidad. Entonces podemos ser testigos. Cualquier persona que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, por favor, póngase de pie. Con el pastor Claudio vamos a orar por ustedes. ¿Dónde están? Pónganse de pie. Los que no han recibido
los que no hablan en lenguas, pónganse de pie. Y oren conmigo. Si quieren, cierran los ojos o si quieren, los dejan abiertos como ustedes prefieran. Oren conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la salvación. Me arrepiento de todos mis pecados y creo en Jesucristo como único Salvador y Señor de mi alma. Gracias, Señor. Y ahora, en tu nombre, Señor Jesús, te pido que me bautices con el Espíritu Santo y con fuego para dar testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Reciban, 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 reciban. Empiecen a hablar en lengua, empiecen a hablar en lengua, no tengan temor, dejen que el Espíritu los llene, dejen, oren en lenguas, oren. Reciban, 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 reciban. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, pararía Sahara para Sahara para Crepería Sojoro para Sahara Sahara para Oro pararía Sahara para Sahara para Sejería Sahara para Se Oro pararía Sahara Sahara para Se Oro pararía Sahara para Se. Sigan, sigan, sigan hasta que se manifieste. La voluntad de Dios es llenarlos del Espíritu Santo, darle las lenguas. Ustedes lo único que necesitan creer y obedecer. A veces es una palabra y uno empieza y el Señor le da el lenguaje. Suelten, suelten, suelten. Que el Señor los bendiga, que el Señor los llene. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabemos, alabemos al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Quisiera decirles, algunos de ustedes puede que no evidencien el don de lengua inmediatamente. Lo van a evidenciar en algún momento, quizá hoy día en la tarde, quizá en un par de días, cuando ustedes menos lo piensen y de pronto van a empezar a hablar en lenguas. No se preocupen, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, se van a manifestar en algún momento las lenguas. Y cuando eso ocurra, siéntanse libres y háganlo. Hay veces de que uno puede, y esto es muy especial en la relación con el Señor, uno puede cantarle al Señor en lengua, como aparece en la Escritura. Cantar en el Espíritu. Y de pronto uno empieza a cantar y se da cuenta que la voz le empieza, oye, antes me desafinaba, ahora no me desafino. Algo pasa sobrenatural y de pronto, y el mismo Señor después le da interpretación de lo que uno está cantando. Es precioso. Entonces, se pueden encerrar por ahí en una pieza con el Señor y dejen que fluya el Espíritu. Cosas que van a ocurrir, sí, a partir de este momento que uno es lleno del Espíritu Santo, van a empezar a evidenciarse libertad de temores. Libertad de temores. También va a llegar momentos en que el Espíritu Santo los llena de un gozo que va más allá de todo lo que uno puede imaginar. Gozo. Y mucha paz. Así es, sanidad. Mucha paz. Mucha paz. También ocurre que uno puede haber tenido alguna condición, alguna enfermedad y de pronto se va a dar cuenta que ha sido sanado.
Todas esas cosas ocurren con el bautismo del Espíritu Santo.